Bueno, entonces, la clase pasada nos quedamos viendo los postulados de la termodinámica clásica, ¿sale? Entonces, particularmente nos quedamos en el postulado número 3, que establece que si nosotros tenemos un sistema compuesto, entonces la entropía será aditiva sobre todo los constituyentes del sistema, ¿sale? También la entropía es continua, diferenciable y monótonamente creciente de la energía. Entonces, déjenme anotar eso. Entonces, la entropía de un sistema compuesto es aditiva sobre los constituyentes del sistema. ¿Sale? También la energía, la entropía. La entropía es una función continua diferenciable y monótonamente creciente de la energía. ¿Sale? Entonces, bueno, este es el postulado que vimos la vez anterior. Y entonces yo les decía que a partir de ahora podemos establecer algunas consecuencias, ¿sale? Recuerden que estamos en un esquema en donde hemos empaquetado toda la información de termodinámica, la hemos empaquetado en unos cuantos postulados, unos cuantos axiomas. Entonces, quisiera ver las primeras consecuencias de los axiomas de los que he platicado hasta este momento, ¿sale? Entonces, una de las consecuencias ya se las había comentado. El hecho de que la función sea continua y además diferenciable y particularmente monótonamente creciente, significa que su derivada existe, porque es diferenciable, pero esta derivada también tiene que ser positiva, porque es una función que crece con la energía. Entonces, particularmente puedo yo escribir que la derivada de la entropía respecto de la energía es mayor que cero, ¿sale? Claro, esta derivada parcial se debe realizar manteniendo todos los demás parámetros constantes. Entonces, aquí, bueno, en realidad los demás parámetros extensivos de los que depende la entropía, pues podrían ser el volumen y el número de partículas. Más no son todos los que posiblemente pueda depender una función de entropía, ya que podría haber otros parámetros extensivos, ¿sale? Entonces, aquí dejo puntos suspensivos nada más para indicar que todas las demás variables de las que depende S como relación fundamental deben permanecer constantes, ¿sale? Entonces, esa es una de las consecuencias. Otra consecuencia, que es bastante importante, es la siguiente. Entonces, esta es la primera consecuencia. Y además les dije que esto está relacionado con la temperatura. Más adelante vamos a ver que la temperatura del sistema se define como la derivada parcial de la energía respecto de la entropía, manteniendo el volumen y número de partículas constante, ¿sale? Entonces, este postulado, bueno, perdón, esta consecuencia esencialmente nos dice que la temperatura de un sistema termodinámico tiene que ser positiva, ¿sale? Entonces, ese es nuestro primer teorema. No puede haber temperaturas negativas, eso lo tenemos bastante claro. ¿No sería la parcial de S con respecto a du? Es al revés. Los cambios, la temperatura son los cambios de la energía interna respecto de la entropía. La vez anterior les puse un paréntesis aquí abajo indicando que era temperatura, pero lo que en realidad quise decir era que está relacionado con la temperatura, es el inverso de la temperatura. Solo como aclaración. Gracias. Bueno,
Quizá a lo mejor en este momento conviene que también les platique acerca de que existen unas teorías termodinámicas bastante divertidas que establecen que podría haber temperaturas negativas. Pueden incluso ustedes buscar en internet el rollo de temperaturas negativas para que, bueno, se informen que dentro de otro esquema podríamos tener temperaturas negativas. ¿Sale? Pero bueno, claro, ese es un tema también que se encuentra a discusión. No es del todo claro que existan realmente las temperaturas negativas o que tengan una realidad física aceptable. ¿Sale? De todas formas, bueno, les hago la aclaración. Dentro de nuestro esquema de la termodinámica vamos a adoptar el hecho de que las temperaturas son estrictamente positivas. ¿Sale? Segunda consecuencia es que la Doctor, entropía de un sistema simple es una función homogénea. Disculpe, el alumno Jafet está intentando entrar a su clase, pero no puede, dice. Gracias. Ya lo acepté. Ok. Sí, si ven a alguien que esté intentando conectarse, me avisa, por favor. He puesto el sonido, pero algunas veces no lo escucho por escuchar mi voz. Bien, voy a subirle el volumen a esto. Bien, entonces les decía que la entropía de un sistema es una función homogénea. De primer orden. En sus parámetros extensivos. Entonces, esto significa esencialmente que si nosotros tomamos la función de entropía, recuerden que estamos en el esquema en donde, bueno, vamos a suponer que tenemos solamente tres parámetros intensivos. Tenemos la energía, tenemos el volumen y tenemos el número de partículas o la cantidad de materia. ¿Sale? Entonces, si nosotros tomamos un sistema y hacemos una copia idéntica de él y lo pegamos con el sistema que tenemos originalmente, entonces tenemos dos veces el mismo sistema, ¿verdad? Como los parámetros U, V y N, la energía, volumen y número de partículas, son extensivos, quiere decir que cuando nosotros hacemos una copia fiel, idéntica del sistema, entonces tenemos dos veces la energía, porque la energía se suma. También tenemos dos veces el número de partículas, porque es una copia idéntica. Y también tenemos dos veces el volumen, porque debe ocupar el mismo volumen que tenemos originalmente si es una copia idéntica del sistema. Entonces, claro está que nosotros duplicamos y duplicamos el sistema, duplicamos el volumen, duplicamos el número de partículas, duplicamos la energía. Pero entonces este axioma lo que nos está diciendo es que lo mismo pasa con la entropía, ¿sale? La entropía entonces viene siendo, debido al postulado 3, una propiedad extensiva del sistema, ¿sale? Entonces, ahora, cuando nosotros nos refiramos a un sistema, por ejemplo, un sistema simple en particular, podríamos decir que el volumen, la energía, el número de partículas y la entropía son las propiedades extensivas del sistema, ¿sale? Porque también la entropía crece exactamente en la misma proporción en la que crece el estado, perdón, crece el sistema, ¿sale? Si nosotros lo duplicásemos o lo multiplicásemos por un valor arbitrario. Y de hecho, eso es justo lo que nos está diciendo la consecuencia número 2, que si nosotros tomamos los parámetros extensivos y los multiplicamos por una cantidad, por ejemplo, hacemos crecer lambda veces la energía, hacemos crecer lambda veces el volumen y hacemos crecer lambda veces el número de partículas, o sea, hacemos lambda copias idénticas del sistema, entonces, esto tiene que ser, la entropía de estos parámetros tiene que ser lambda veces la entropía del sistema inicial.
O sea, lambda multiplicado por S de la energía, el volumen y número de partículas. Esto que está aquí, esta relación, esta igualdad que acabo de escribir, esencialmente tiene un nombre matemático que es una función homogénea de primer orden, en particular de todos sus parámetros, ¿sale? De todos sus argumentos. Si nosotros multiplicamos por lambda cada uno de los argumentos, entonces esta constante es como si saliera de la función de entropía. A esto se le conoce como una función homogénea de primer orden. De primer orden porque la constante lambda que sale, sale elevada a la potencia 1. Si, por ejemplo, saliera elevada a la potencia 2, sería una función homogénea de segundo orden. Si lambda saliera elevada a la cuarta o quinta potencia, pues sería una función homogénea de cuarto o quinto orden, respectivamente. ¿Se entiende entonces el concepto? Es solamente un nombre matemático que me resulta cómodo para describir esta propiedad. Esa es la segunda consecuencia. Vamos a ver más adelante que esta propiedad, la propiedad de homogeneidad, es muy importante para deducir una relación que seguramente ustedes van a recordar de su curso de termodinámica anterior. Pero antes de llegar a ello, vamos a continuar con las consecuencias de este postulado número 3. Otra consecuencia importante es número 3. Si nosotros hacemos lambda igual a 1 entre n, fíjense que esto vale para cualquier lambda. Aquí, si quieren, se lo agrego. Esto vale para cualquier lambda contenida en los reales. ¿Sale? Bueno, podemos restringirnos a R positivo, debido a que estas cantidades podrían ser positivas, pero a lo mejor no necesariamente está restringido para esos valores. ¿Sale? Si nosotros en particular tomamos un lambda que es de tamaño 1 entre n, pues sigue siendo un número real, ¿verdad? Si nosotros metemos esta expresión dentro de, aquí vamos a llamarle asterisco. Entonces, obtenemos lo siguiente. Tenemos que S de U entre N, aquí lambda es 1 entre N, V entre N, coma 1 es 1 entre N, S, que depende de U y de V, y de N. ¿Sale? O sea, esencialmente lo que estoy diciendo es que esto es S entre N, sin sus argumentos. Ahora, noten ustedes lo siguiente. Quiero que observen que vamos a pensar en matemáticas solamente. Esta es una función con ¿cuántos argumentos? Es una función que tiene, bueno, en principio tiene 3 argumentos, pero noten ustedes que debido a que uno de sus argumentos es constante, esto es una función de solamente 2 variables. Hay solamente 2 variables en esta expresión. ¿Sale? Del otro lado, esta es una función de 3 variables. ¿Sale? Entonces parece que algo anda chueco, pero en realidad no lo es. Sucede que esta función de 3 variables en realidad no es tanto una función de 3 variables, sino es una función de solamente 2. ¿Sale? Entonces, esto nos lleva a pensar, o nos lleva a la idea de que nosotros podríamos definir una nueva función, una función con menos parámetros, o sea, en lugar de 3, ahora con 2, que vamos a llamarla S minúscula. Esta es S mayúscula, entonces vamos a definir la S minúscula como S entre N, ¿sale? Pero también vamos a llamar a la variable U entre N, la vamos a llamar U minúscula, U chiquita, la vamos a definir como U entre N. Y finalmente, vamos a definir la nueva variable V minúscula como el volumen V mayúscula dividido entre N. ¿Sale? Quiero que observen lo siguiente. Básicamente, nosotros estamos definiendo densidad de entropía, o sea, entropía por número de partículas o entropía por unidad de materia. Energía, densidad de energía, energía entre número de partículas y volumen, en realidad densidad de materia, porque tenemos la densidad, es el volumen, la densidad inversa. Volumen entre número de partículas, porque estamos repartiendo todo el volumen entre la cantidad de materia que tenemos.
Hay que especificar que no son tal cual densidades, porque uno está acostumbrado a pensar en densidades como una cierta cantidad de algo dividido entre el volumen, ¿sale? Entonces, no son tal cual densidades, aunque, bueno, Salinas en el libro de referencia los llama densidades. El nombre que podría ser más apropiado serían cantidades reducidas. A esto vamos a llamarle entropía reducida. Es una especie de densidad. Esto vamos a llamarle energía reducida. Y esto vamos a llamarle volumen reducido. ¿Sale? Son nuevos nombres, simplemente son nuevas variables. Y ahora lo que voy a decir es lo siguiente. Si esta cosa que está aquí es una relación fundamental, si recuerdan lo que es relación fundamental, ¿verdad? Una relación fundamental es aquella función que contiene toda la información concebible termodinámica del sistema que estamos estudiando, ¿sale? Si ustedes quieren conocer las características de un sistema, todas las características, cualquier problema de termodinámica en relación a un sistema determinado, tienen que hallar esta función. Una vez que hallen esta función, resuelven cualquier problema. Entonces, si esto es una relación fundamental, noten ustedes que esta función que nada más depende de dos variables también es una relación fundamental. ¿Sale? Entonces, lo que quiero decir es que la relación fundamental también se puede escribir en forma reducida. Esta consecuencia número 3 establece que la relación fundamental S, U, V, N tiene una versión reducida. O sea, es una función S minúscula que depende de U minúscula y V minúscula. ¿Sale? Si tuviéramos otro tipo de variables extensivas de las que dependiese la entropía, pues entonces tendríamos que agregar las correspondientes variables reducidas. En este caso nos vamos a limitar a estas dos. Entonces esto también es una función, esta es también una relación fundamental. ¿Sale? Es también una relación fundamental. Quiere decir que ya sea que yo encuentre esta función o ya sea que yo encuentre esta función, es exactamente lo mismo. ¿Cómo vemos que es exactamente lo mismo? Lo único que tenemos que observar es que esencialmente aquí, esto que está aquí es la S chiquita, es lo que hemos definido como la S minúscula, la reducida. Entonces, si nosotros queremos hallar la versión no reducida, la que depende de las variables extensivas U, V y N, y nada más conocemos la expresión para la versión reducida, pues entonces podemos obtener esta simplemente tomando n veces la versión reducida y escribiendo U como su definición original, que es U entre V. Y V vamos a escribirla como en su versión no reducida, que a través de aquella definición nos dice que es V entre N. Entonces, bueno, aquí se pone de manifiesto claramente que estas dos son relaciones fundamentales, porque esta lo es y la puedo recuperar a partir de la S chiquita. ¿Sale? Entonces, esto es una cantidad que más adelante va a ser de mucha utilidad porque nos va a ayudar a reducir algunos cálculos y aunque nosotros tengamos la necesidad de conocer esta expresión, pues vaya, simplemente mediante esta transformación podemos obtenerla de regreso. Consecuencia número 4. Entonces, ¿no tienen dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Todo bien? Sí, nada más me deja copiar tantito. Sí, de todas formas, bueno, ahorita voy a continuar, todavía no voy a borrar, pero les hago una pausa para establecer el siguiente resultado.
Bien. La siguiente consecuencia de la que voy a platicar es también muy importante, porque esta va a ser la base para poder resolver otros problemas o para resolver una amplia variedad de problemas que solo con la relación fundamental en la forma en la que la hemos definido podría ser bastante complicado. ¿Sale? Ahorita a este nivel va a parecer que es una consecuencia muy simple, pero observen lo siguiente. Tenemos una función que es continua, diferenciable y además es monótona. ¿Sale? Cumpliendo esas características, esencialmente, bueno, incluso no tendría por qué ser diferenciable, podríamos invertirla. ¿Sale? Si es una función de la energía monótonamente creciente, pues entonces la inversa siempre existe. Tuviéramos problemas si, por ejemplo, la función no fuera monótona. ¿Sale? Por ejemplo, funciones como tipo parabólico, sabemos que cuando las queremos invertir, pues la inversión resulta en dos ramas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que elegir entre una y otra. Sin embargo, las funciones que son monótonamente crecientes, pues se pueden invertir fácilmente sin necesidad de tener que escoger una rama específica. ¿Sale? Esto entonces nos lleva a concluir lo siguiente. La función S es una función invertible de la energía. ¿Sale? Como les decía, pues esto parece muy simple, pero tiene consecuencias muy importantes. Y aquí voy a explotar una sola de ellas, más adelante les voy a explotar todavía muchas más. Y lo que quiero decir es que si nosotros podemos invertir S en función de U, pues entonces podemos obtener una función U que va a poder escribirse como una función, va a poder escribirse como una función de los parámetros extensivos restantes, ¿sale? O sea, al invertir esta expresión respecto de U, pues entonces U va a depender de S, de V y de N. ¿Sale? Y entonces, siguiendo esta línea de razonamiento que les acabo de decir, que si nosotros invertimos no perdemos información, por ejemplo, si no fuese monótonamente creciente, entonces perderíamos información porque al momento de invertir tendríamos dos ramas y tendríamos que elegir una de ellas y entonces ya nos chutamos algo de información, lo tiramos a la basura sin querer. Pero cuando tenemos una función monótona, entonces no perdemos información, toda la información permanece, ¿sale? Solamente tendríamos que volver a invertir para obtener la información original. Entonces, si S tiene toda la información termodinámica, S como función de U, V y N, tiene toda la información termodinámica, porque es lo que les estoy vendiendo con los postulados, pues entonces U también debe tener la misma información, ¿verdad? Entonces, ya sea que conozca S como función de los parámetros extensivos, o ya sea que conozca U como función del resto de los parámetros extensivos, S, U, V o N y N, entonces, quiere decir que esto tendría el mismo nivel de relación fundamental. ¿Sale? Entonces, esto también es una relación fundamental. Esa es la consecuencia de la que estoy hablando. Es también una relación fundamental. ¿Sale? Está simpático porque entonces pues yo puedo tener, o sea, puedo campechanear, ¿no? O sea, puedo hallar esta función o puedo hallar esta función dependiendo de qué es lo que mejor me convenga. Bueno, como ambas son relaciones fundamentales, hay que ser un poco más, ¿cómo decirlo? Preciso al momento de referirnos al nombre de relación fundamental. Si yo digo relación fundamental, ustedes pueden pensar en esto, pueden pensar en esto. ¿Por qué? Porque ambas tienen la misma información. Pero hay que discriminar entre una y otra, ¿sale? Porque a lo mejor yo estoy interesado particularmente en esta, pues entonces le voy a dar un nombre específico. Entonces aquí voy a poner un cuadrito, voy a poner S de U, V y N, y aquí voy a tener U de S, V y N. Ambas son relaciones fundamentales, están metidas en el mismo paquete, pero esta se va a llamar representación de entropía.
bueno, representación en entropía. Y a esta le vamos a llamar representación en energía. O sea que la relación fundamental se puede representar como la entropía en función de los parámetros naturales. Y, y la relación fundamental también se puede representar como la función de energía del resto de las variables extensivas. Estas variables, bueno, aquí también conviene que establezca una nomenclatura que voy a utilizar continuamente. Déjenme, se las escribo. Es que es parte de esto. Bueno, les pongo aquí la nota en color rojo. No, directamente aquí. Cuando nosotros tenemos la función S en términos de U, V y N, entonces a U, V y N le vamos a llamar variables naturales. En este caso van a ser las variables naturales de la entropía y estas, la S, la V y N, también son variables naturales, pero de la representación en energía. ¿Sale? Entonces, quiero que les quede claro lo que se va a llamar, lo que vamos a llamar variables naturales de la relación fundamental. Si por algún error, bueno, si por alguna razón en algún momento de la vida nos topamos con una entropía que depende de la energía, del volumen y del potencial químico, esos no son las variables naturales de la entropía en la representación, bueno, de la relación, de la entropía como relación fundamental. ¿Sale? Si por alguna razón vemos a la energía y la vemos en función de la temperatura, el volumen y número de partículas, o vemos a la energía en función de la temperatura, la presión y el número de partículas, eso tampoco, esas tampoco son las variables naturales. ¿Sale? Entonces, las variables naturales siempre van a hacer referencia a las relaciones fundamentales. ¿Sale? Porque si no son sus variables naturales, entonces no pueden llamarse, no pueden ser una relación fundamental, no contendría toda la información termodinámica. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bien, voy a borrar esta parte del pizarrón. Vamos ahora con el postulado número 4. El postulado número 4 es un postulado que en realidad es un postulado moderno. O sea, es un postulado que está bien que lo pongamos porque hace que todo lo que conocemos de la termodinámica sea consistente, incluyendo fenómenos que anteriormente no se conocían debido a la naturaleza cuántica de los sistemas. Entonces, debido a la necesidad de que también queremos que la termodinámica abarque algunos efectos cuánticos que se manifiestan en la naturaleza, de los cuales vamos a hablar después, se requiere que la entropía de cualquier sistema desaparezca en un estado muy particular de equilibrio. ¿Sale? Entonces, la entropía, este plumón ya no sirve.
Doctor, Sí, en la última parte de la consecuencia 3, la variable u no va dividida entre n. En esa última igualdad, esa, ahí. U está dividido entre N, gracias. Cometí un error, no sé por qué puse la U. Bien, muchas gracias, es correcto. Bien, ¿terminaron de copiar o todavía me espero un poco más? Me espero. ¿Listos? Ah, no, doctor, una pregunta. Ahí Claro. donde había dividido entre V, Ajá. ¿dónde está? Ajá, ¿de dónde sale la N mayúscula De de aquí afuera? arriba. Noten ustedes que esta expresión que está aquí es la misma que tenemos allá arriba. Y esto es consecuencia a su vez de la homogeneidad, la propiedad de homogeneidad de la entropía. Noten aquí que esto que tenemos de este lado es lo que estoy llamando, perdón, de este lado, esta es la S chiquita. ¿Sale? Entonces, si nosotros multiplicamos, déjenme ver cómo es. Ajá, ¿qué estoy llamando a S? Ajá. Lambdas. ¿Cómo salió esto? Ajá, claro. Dado que esta es S chiquita, ajá, entonces quiere decir que esta en realidad, la que tenemos de este lado, esta es S chiquita, ¿sale? Como esta es S chiquita, pues entonces simplemente multiplicamos por N para obtener la S que nosotros queremos, ¿sí? Ah, ok, ya. Gracias. Lo podemos ver mejor aquí en esta última igualdad, ¿sale? La N pasa multiplicando porque esto es lo que definí como S chiquita. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, lo que quería decir aquí en este momento, ¿cómo se llama? En este paréntesis es lo siguiente. Esta expresión, este postulado número 4, como les venía diciendo, es un postulado que esencialmente establece lo siguiente. Noten ustedes que esto que tenemos aquí es la temperatura del sistema, ¿sale? Hace ratito lo definí. Definí esto como la temperatura del sistema. Entonces, cuando la temperatura vale 0, lo que me está diciendo este postulado es que la entropía debe desaparecer. Entonces, podemos reescribir este postulado simplemente diciendo que la entropía de cualquier sistema es 0 a temperatura 0.
Este postulado en realidad es es una versión de lo que se conoce como la tercera ley de la dinámica, de la termodinámica, perdón. Si ustedes recuerdan, la tercera ley, pues esencialmente establece que la entropía desaparece a temperatura cero, pero también a su vez es una extensión de del postulado de Nernst, de la tercera ley de la termodinámica, y de hecho este postulado es debido a Planck, ¿sale? Esta es una extensión dada por Planck. ¿Qué perdón? ¿Sale? Bueno, también cabe aclarar que existen algunos sistemas, bueno, hay que establecer dos aclaraciones. Primero, este postulado en realidad, como les decía, se incluye para considerar sistemas cuánticos. De hecho, si nosotros nos quedamos en la termodinámica clásica, vamos a ver que este principio es violado, ¿sale? Pero no solamente eso, sino que de hecho modernamente se han establecido algunos modelos, modelos de carácter académico, modelos de juguete, para los cuales este postulado tampoco es del todo cierto, ¿sale? Entonces, modernamente existe todavía una discusión acerca de si realmente la entropía debe desaparecer a temperatura cero, ¿sale? Pero se los comento solamente como nota a pie de página para que ustedes, bueno, se queden con la idea de que esto en realidad también todavía está sujeto a discusión y puede ser un tema de investigación moderno, ¿sale? En fin, déjenme, voy a proceder a borrar todo el pizarrón, me pueden indicar si han terminado de copiar, porque voy a pasar a un tema algo diferente. Bien. Bien, vamos ahora a discutir, bueno, hasta ahora ya hemos establecido entonces los postulados de la termodinámica, ¿sale? Entonces, en principio, con eso nos debe bastar para poder comprender o para poder resolver algún problema de termodinámica, cualquiera que este sea, en principio. Claro, no quiere decir que los postulados contengan la información de todos los sistemas. Recuerden que esta es una teoría fenomenológica, ¿sale? Entonces, como tal, pues, aunque los postulados contienen las reglas bajo las cuales va a operar la termodinámica, no quiere decir que tengan toda la información de todos los sistemas posibles, ¿sale? Es como los ejemplos que les he estado dando continuamente. En mecánica clásica, ustedes saben que toda la información está contenida en el funcional de acción, ¿sale? Seguramente les hablaron de la acción de un sistema mecánico y hay un principio, un axioma que establece que, bueno, se llama el principio de mínima acción, que el sistema mecánico tiende a minimizar la acción del sistema, ¿sale? Pero ese es un principio que no nos dice cómo resolver la caída libre. Tenemos que establecer cuáles son, por ejemplo, las fuerzas del sistema y tenemos que construir la acción para un sistema específico. Aquí exactamente sucede lo mismo. Nosotros tenemos las reglas bajo las que opera la función de entropía, la relación fundamental, pero antes tenemos que hallarla para un sistema que nos interesa estudiar. Y la forma de hallarla, pues es a través necesariamente de experimentos, ¿verdad? Entonces, no estamos exentos ¿cómo se llama? Al menos en la parte de la termodinámica clásica, no estamos exentos de olvidarnos de los experimentos y solamente trabajar con la pura teoría, ¿sale? Entonces, sí necesitamos esa información, si nosotros estamos interesados en un sistema termodinámico, tenemos que, por ejemplo, obtener leyes, ¿sale? Si me interesa
estudiar el gas ideal, pues necesito las leyes que se han estudiado, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, etc. ¿Sale? Y entonces quiero ver cómo a partir de esas leyes fenomenológicas yo podría reproducir lo que he llamado relación fundamental. Y si realmente eso me sirve para poder describir cualquier problema de un sistema, ¿sale? En particular, por ejemplo, de un gas ideal. Pero bueno, vamos a ir llegando poco a poco a eso. Ahora, lo que quisiera hacer entonces es reescribir, bueno, no tanto reescribir, sino más bien hacer una discusión en relación a una ley que nosotros conocemos bastante bien, que es la segunda ley de la termodinámica. Bueno, la conservación de la energía, ¿sale? No, no, esa es la primera ley, lo siento. Entonces, vamos entonces a ver lo siguiente. En la representación de energía, la relación fundamental sabemos que es una función Sabemos que U es una función de los parámetros S, V, N. ¿Sale? Como yo voy a estar interesado en remover, recuerden que el principal problema, el problema fundamental de la termodinámica consiste en remover constricciones, y entonces quiero ver cómo son los nuevos valores de las propiedades extensivas, que es lo que me define el estado de equilibrio. No obstante, aunque podría yo fijarme en diferentes valores de diferentes, ¿cómo se llama? De los parámetros extensivos de un sistema, yo voy a fijarme solamente en variaciones infinitesimales, ¿sale? Es decir, voy a ver cómo va a cambiar la energía cuando cambio los parámetros de un sistema. Si yo remuevo alguna de las constricciones, por ejemplo, el volumen, pues el volumen va a cambiar. Si remuevo una constricción que me restringe los valores del número de partículas, pues el número de partículas va a cambiar. Entonces, yo quisiera ver cómo ocurren esos cambios a nivel diferencial. Es decir, si yo muevo tantitito cada uno de los parámetros, quiero ver cuál es el comportamiento, pues, de la relación fundamental. ¿Sale? Entonces, observen lo siguiente. Si nosotros quisiéramos conocer los cambios diferenciales que ocurren en la energía, pues entonces tendría que tomar la derivada de la energía respecto de la entropía, manteniendo las otras dos variables constantes, V, N, multiplicado por el cambio en la entropía. Ya ven para dónde voy. Esencialmente voy a construir el diferencial de una función de tres variables, como en cálculo 2 o cálculo 3, no sé dónde lo hayan visto. Tomamos la derivada respecto de la variable V, manteniendo los otros parámetros constantes. Multiplicamos por el diferencial de V. Y finalmente tomamos la derivada parcial de U respecto de el número de partículas, manteniendo la entropía y el volumen constantes, multiplicando todo eso por el diferencial del número de partículas. Entonces, claro, esto es una función. Si yo quiero conocer los cambios en la relación fundamental, necesito saber cómo cambian sus variables naturales. Y esos cambios en las variables naturales están gobernados por las correspondientes derivadas parciales. ¿Sale? A primer orden. Entonces, pues esto es algo que hemos encontrado del cálculo convencional. Ahora vamos a fijarnos en lo que nos dicen los experimentos. ¿Sale? Entonces, ya sea que nosotros hayamos encontrado esta ley a través de procesos empíricos, o ya sea que invoquemos un principio que se conoce como la conservación de la energía, sabemos que los cambios en la energía, entonces empíricamente, sabemos que los cambios en la energía, ¿a qué se pueden deber? Imagínense que tenemos un gas ideal. Es un sistema termodinámico, podría ser alguna otra cosa. Si nosotros tenemos el sistema gas encerrado en algún contenedor herméticamente, y nosotros quisiéramos cambiarle la energía al sistema, ¿qué podríamos hacer? ¿Alguna propuesta? ¿Qué podríamos hacer para cambiarle la energía? Trabajar Con sobre calor. el tema. Lo calentamos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que nosotros ponemos un poco de calor
en el sistema. ¿Sí? Sí, además, bueno, queremos cambiarlo de otra forma. Entonces, imagínense ahora, tenemos el contenedor, tenemos el gas, ya no queremos calentarlo, pero aún todavía queremos cambiar la energía. ¿Qué hacemos? Lo podemos cambiar su volumen. Cambiar su volumen, ¿verdad? Podemos comprimirlo. Es como el experimento de Joule Thomson. Demostró, demostró la equivalencia de calor con energía haciendo un trabajo mecánico sobre el sistema. Podríamos hacer un trabajo mecánico en el gas y eso se traduce, en este caso, podría ser simplemente por cambiar el volumen. Entonces, puede ser trabajo mecánico. Pero esas dos no son las únicas formas que yo tengo para cambiar la energía de un sistema. ¿Qué otra cosa podría hacerle al sistema para cambiarle su energía? Pues podría ser quitarle cierta cantidad de partículas. Meter materia o sacar materia, ¿verdad? Si yo quito partículas, pues me llevo la energía que tienen esas partículas, la energía cinética. Entonces, o al revés, si yo introduzco partículas, no las voy a introducir con energía cero, ¿verdad? Entonces, cuando introduzco partículas, también podría estar introduciendo energía al sistema, no necesariamente por calentarlo o no necesariamente por haber hecho trabajo mecánico. Entonces, esto que está, bueno, este hecho, esta acción de agregar partículas o sacar partículas, lo vamos a llamar trabajo químico, ¿sale? Porque, bueno, nos da una idea de que son procesos químicos los que ocurren en el interior de un gas, por ejemplo, a través de una membrana semipermeable que permite el flujo de partículas, etcétera, lo que es como ustedes lo quieran ver. Esto lo vamos a denominar trabajo químico. ¿Sale? Y de hecho, ustedes seguramente en sus clases de termodinámica sabrán que el calor se puede escribir como T veces la temperatura multiplicado por el cambio en la entropía. De hecho, en algunos cursos de termodinámica adoptan esto como la definición de entropía. ¿Saben ustedes que el trabajo mecánico realizado sobre un gas, por ejemplo, es menos P veces el cambio en el volumen? Y tal vez en algún momento se habrán dado cuenta que el trabajo químico, pues, es una constante multiplicado por el cambio en el número de partículas. Claro, si hemos dicho que nosotros vamos a cambiarle la energía al sistema cambiándole el número de partículas, pues claro está que el trabajo que se va a realizar sobre el sistema va a ser proporcional a el cambio en el número de partículas dentro del sistema. Pero esta proporcionalidad tiene que estar mediada por una constante, y esta constante es la que le hemos dado el nombre de potencial químico. De hecho, se los voy a poner aquí. Esto que está aquí es la temperatura, aunque ya lo saben. Esto que está aquí es la presión. Y esto que está aquí es el potencial químico. ¿Sale? Entonces, el potencial químico mide de cierta forma cómo cambia la energía cuando nosotros introducimos partículas o sacamos partículas del sistema. Cómo se cambia la energía del sistema correspondiente. ¿Sale? Y entonces, si nosotros reescribimos en forma diferencial lo que hemos llamado primera ley de la termodinámica, pues está claro que el cambio en la energía, el cambio infinitesimal en la energía debe ser la temperatura por el cambio infinitesimal en la entropía menos P veces el cambio infinitesimal en el volumen más mu veces el cambio infinitesimal en el número de partículas. ¿Sale? Y entonces esta es la versión diferencial de la primera ley de la termodinámica que ustedes seguramente ya habrán recordado, ¿verdad? Si ahora hacemos una comparación,
Si quieren, a esto le llamamos la ecuación 1. Y le llamamos ecuación 2. Entonces, comparando la ecuación 1 con 2, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. La temperatura debe ser la derivada parcial de la energía, de la relación fundamental energía, respecto de la entropía, volumen, número de partículas constante. La presión, o menos la presión, debe ser la derivada parcial de la energía respecto del volumen, a entropía y número de partículas constante. Y finalmente el potencial químico debe ser una derivada parcial de la energía respecto del número de partículas a entropía y volumen constantes. Entonces, lo voy a escribir, tal como lo he dicho. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, estos son los que hemos llamado parámetros intensivos. Intensivos del sistema. ¿Sale? Intensivos porque claramente no dependen del tamaño del sistema. Si ustedes observan, como la energía es una variable extensiva y S es una variable extensiva, entonces si multiplicamos lambda veces el sistema, multiplicando lambda veces su energía, tenemos que multiplicar lambda veces su entropía, la temperatura queda exactamente igual. Lo mismo pasa con las otras dos variables intensivas. ¿Sale? Y también conviene hacer otra observación muy importante. Déjenme, la hago aquí. Definidas de esta forma, si nosotros las extraemos de la relación fundamental en la representación en energía, entonces observen que la temperatura resulta ser una función. Noten que U es una función. La estamos derivando respecto de S. Pero esta derivada mantiene las variables de las que depende U. Por lo cual, quiere decir que, al menos a este nivel, la temperatura aquí podría ser una función de la entropía, del volumen y número de partículas. O sea, hemos obtenido una nueva función, ¿sale? Una nueva función, una nueva relación entre variables termodinámicas. Aquí esta expresión me relaciona la temperatura con la entropía, el volumen y número de partículas. Esto es muy distinto a esta relación. Esta es una relación entre la entropía, volumen, número de partículas y la energía. Y lo mismo podemos ver con la P. Es una función de la entropía, del volumen y del número de partículas, así como el potencial químico. El potencial químico también es una función de la entropía, del volumen y del número de partículas. ¿Sale? Entonces tenemos nuevas relaciones entre variables termodinámicas, pero aquí hay que tener mucho cuidado y es uno de los principales problemas que los estudiantes de termodinámica se enfrentan. No saber distinguir entre una relación fundamental y una ecuación de estado. Estas que están aquí son ecuaciones de estado. Bueno, las vamos a nombrar ecuaciones de estado. Y son solamente relaciones entre variables termodinámicas que no contienen toda la información del sistema.
la infotermodinámica, ¿sale? O sea, no contiene toda la información termodinámica. Este plumón es un poco latoso. Tengo el borrador. Termodinámica. ¿Por qué no contienen toda la información termodinámica? ¿Alguna idea? Bueno, aquí yo les estoy diciendo que no la contienen. Pero ¿alguien me puede indicar por qué no contienen toda la información? Bueno, hoja, cada una de ellas. Aquí déjenme agregar, no contiene toda la información, cada una de ellas por separado. Porque todas juntas sí contienen toda la información termodinámica. Pero si yo nada más conozco una de estas, si yo les digo, ¿saben qué? Resuélvanme toda la información termodinámica posible y les doy esta función, solo esta. Pues no pueden, ¿sale? Y no pueden porque esta es la derivada parcial de S respecto de U. Si yo quisiera, por ejemplo, hallar toda la información termodinámica, pues me dicen, bueno, pues halla la relación fundamental. Vale, ¿qué necesito para hallar la relación fundamental? Pues me podrían decir, inocentemente podrían decirme, integren esta expresión respecto de la variable S. Pero no es suficiente porque al integrar, como estoy integrando únicamente respecto de una de las variables, pierdo la información de las otras dos variables. Necesitaría yo conocer las otras derivadas parciales para poder integrar todas ellas y entonces con ayuda de todas estas hallar la relación fundamental. Pero si yo nada más conozco una de las funciones, no me es suficiente para hallar la relación fundamental. ¿Sale? Pierdo información al perderme de las otras derivadas. Entonces, esa es la razón principal por la que cada una de estas no es una relación fundamental. Y es por ello que les damos un nombre apropiado. Se van a llamar a partir de ahora ecuaciones de estado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Doctor, yo sí tengo una duda. Sí, por supuesto. ¿Escucho? En la ecuación en la que pone que empíricamente sabemos que, Ajá. am, ¿En esta? sí, exacto, en esa. Ok, en la parte de abajo, has dicho, en el calor, ¿Aquí? ajá. ¿Cómo sabemos que empíricamente es el cambio en la entropía si no podemos medir la entropía? Esa es la definición de entropía. Por eso les había dicho que en termodinámica ellos definen entropía de esta forma. Es una manera adecuada para hacerlo. ¿Sale? No hay una razón, ¿cómo decirlo? Una identidad de la que nosotros podamos aprovechar para obtener este resultado. ¿Sale? Entonces, Es una definición de termodinámica. nosotros podríamos proponer un principio en el que podamos obtener, obviamente esa es la definición que se toma de entropía, ¿no? Pero podríamos tener un principio del que surja la ecuación o la forma diferencial que está abajo, o sea, no simplemente así ¿Te como refieres a esto? empíricamente. Ajá. Ok, o sea, básicamente que de algún aspecto teórico podamos nosotros deducir esta expresión. Exacto. Podríamos invocar el principio de conservación de energía, pero hay una problemática aquí. El problema es que, ¿cómo podemos garantizar que realmente para la termodinámica vale la conservación de la energía? Eso en principio vale para los sistemas mecánicos. A no ser que hagas la relación entre sistemas mecánicos y la termodinámica, o sea, los sistemas macroscópicos, entonces pues no podemos hacer nada, porque de hecho esa relación viene dada a través de la termodinámica estadística. Entonces la respuesta es que de alguna otra forma sí vamos a poder saber una vez que nosotros conozcamos la naturaleza microscópica de los sistemas, es decir, una vez que adoptemos la hipótesis de los átomos como cierta y entonces echamos a andar toda la maquinaria de las ideas de Boltzmann, que es lo que vamos a hacer, entonces vamos a poder escribir esta expresión sin problemas. Pero a este nivel, por eso insistí todo el tiempo, esto es una teoría completamente empírica.
Esto sale de los experimentos. Ok. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces voy a borrar todo el pizarrón. ¿Necesitan más tiempo? Si necesitan, díganlo. Unos segundos, por favor. ¿Todo bien? Unos segundos nada más. Bien, me espero. ¿Qué les parece si hacemos de una vez el descanso? Para que regresemos. ¿Sí necesitan descanso a este nivel o quieren esperarse un poco más? Sí, doctor, en ¿El descanso? Sí, está bien. Bien. Sí. Entonces regresamos a las 10:16. ¿Sale? Ok. Voy Ok. a apagar mi video y mi voz, pero se pueden quedar en la sesión. Sí. ¿Dónde está? Bien, entonces vamos ahora a trabajar con la representación en entropía. Entonces, analizamos ahorita la representación en energía, la comparamos contra una ley empírica, y entonces nos dimos cuenta que las cantidades termodinámicas, temperatura, presión y potencial químico se pueden escribir como derivadas parciales de una relación fundamental, en este caso, la relación fundamental en la representación en energía. Pero, ¿qué hay de la representación en entropía? Entonces, en la representación en entropía, tenemos algo parecido. Nosotros podemos tomar el cambio infinitesimal en la relación fundamental S, y claro, va a estar relacionado ese cambio con los cambios que ocurren en sus variables naturales. Cambios en la energía, cambios en el volumen y cambios en el número de partículas. Y esta relación está mediada por las derivadas parciales. Entonces, esta es la derivada parcial de S respecto del volumen, manteniendo las otras dos variables constantes. Perdón, respecto de la energía. Primero va la energía, manteniendo volumen y número de partículas constante, y entonces esto media los cambios de la entropía en relación a los cambios en la energía, más la derivada de S respecto de V, manteniendo energía, número de partículas constantes, multiplicado por el cambio infinitesimal en el volumen, más la derivada de la entropía respecto del número de partículas, manteniendo energía, volumen constantes, y multiplicando todo eso por los cambios infinitesimales en el número de partículas. ¿Sale? Si nosotros comparamos esto contra la primera ley, entonces, bueno, recordemos que el diferencial de entropía, como escribimos la primera ley, es que establecimos que los cambios en la energía se deben a
la temperatura por los cambios en la entropía, menos la presión por los cambios en el volumen, más potencial químico por los cambios en el número de partículas. Pero noten ustedes que nosotros podemos obtener el cambio en la entropía si nosotros movemos los otros términos al otro lado de la igualdad. Entonces podemos darnos cuenta sin problemas que esto implica que el diferencial de entropía puede escribirse como 1 entre T, diferencial de energía, más P entre T, diferencial de volumen, menos mu entre T por el diferencial en el número de partículas. Y entonces, ahora sí, si vemos esta expresión contra la que acabamos de escribir, se sigue lo siguiente. Se sigue que la derivada de S respecto de la energía, manteniendo volumen y número de partículas constantes, es exactamente el inverso de la temperatura, 1 entre T. ¿Sale? Voy a hacer un poco más despacio porque está muy separado. Este es 1 entre T, 1 entre la temperatura. Tenemos que la derivada parcial de la entropía respecto del volumen se convierte, bueno, manteniendo U, el número de partículas, el número de la cantidad de energía y el número de partículas constante, entonces esto es P entre T, la presión entre la temperatura. Y finalmente, la derivada parcial de S respecto de N es menos mu entre T. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues ahora ya hemos identificado unas nuevas variables, ecuaciones de estado, porque ahora tenemos el inverso de la temperatura en función de la energía, volumen o de número de partículas, pero son esencialmente las mismas ecuaciones de estado de hace rato, ¿sale? Porque ahora, aunque tenemos combinaciones de parámetros, P entre T, por ejemplo, mu entre T, siguen siendo las mismas expresiones, sigue siendo presión en función de las variables U, V y N, potencial químico en función de U, V y N, y temperatura en función de U, V y N. Simplemente son ecuaciones de estado. ¿Sale? Entonces, pero estas identidades es muy importante porque en el futuro nos podrán ser de mucha utilidad. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo. Ahora sí ya vamos aterrizando a los ejemplos concretos de termodinámica. Y el ejemplo que voy a trabajar a continuación es el gas ideal. ¿Sale? Entonces, como les había anticipado, nosotros necesitamos leyes fenomenológicas. ¿Sale? Y entonces las leyes fenomenológicas que corresponden al gas ideal, pues bueno, fueron estudiadas desde hace siglos, que pueden resumirse esencialmente en la ley de Boyle, ustedes recordarán, o incluso la relación entre la energía y la temperatura que conocemos para un gas ideal. ¿Sale? Entonces, en un gas ideal conocemos estas dos ecuaciones de estado. Sabemos que la presión entre la temperatura o presión por volumen igual a NKBT es una de las ecuaciones de estado. Entonces conocemos, voy a ponerles aquí, 1, sabemos que presión por volumen es igual al número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Sale? Esta ley seguramente la conocen desde que iban en la prepa o en el kinder, no sé cuándo tomaron termodinámica. Y también ustedes recordarán otra ecuación que establece que la energía de un sistema, de un gas ideal, perdón, en particular un gas ideal, se puede escribir como 3 medios del número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Por supuesto, a lo mejor habrán visto estas versiones utilizando el número de moles, pero debido a que nosotros vamos a hacer una conexión con la mecánica estadística, voy a estar utilizando todo el tiempo número de partículas en lugar de número de moles. ¿Sale? Entonces, estas serían las versiones
de estas dos leyes que son además fenomenológicas, ¿sale? Bueno, son fenomenológicas a este nivel. Hace muchos años se hicieron muchos experimentos en los cuales se pudo constatar estas dos leyes. Pero, yo les decía, cada una de estas, no por separado, no tiene toda la información del sistema, ¿sale? Cada una de estas no es una relación fundamental. Si yo conozco la ley de los gases ideales, no quiere decir que sepa todo sobre los gases ideales. Pero sí puedo saber todo sobre los gases ideales si conozco todas las ecuaciones de estado. Todas las ecuaciones de estado que necesito para construir la relación fundamental. Entonces, quiero que ustedes recuerden la relación fundamental en la versión reducida. Entonces, la relación fundamental o la entropía reducida de la teoría que acabamos de de la teoría que acabamos de establecer, pues sabemos que S es una función de la energía reducida y el y el volumen reducido. O sea, que si nosotros tomamos la diferencial, esto es una relación fundamental, si nosotros tomamos la diferencial de S, pues entonces la diferencial de S es la derivada parcial de S chiquita respecto de U chiquita, multiplicado por, claro, manteniendo aquí el volumen constante, multiplicado por el diferencial de U, más la derivada parcial de S chiquita respecto de V chiquita, manteniendo esta es una V, aunque no lo parezca, manteniendo la energía constante, la energía reducida constante multiplicado por el diferencial de volumen. ¿Sale? Entonces, observen que yo, para construir la entropía reducida como una relación fundamental, necesito únicamente dos ecuaciones de estado, no necesito más. Si yo por alguna razón tuviera la entropía en función de más parámetros o estuviera involucrada más cantidad de derivadas parciales, pues entonces yo necesitaría más ecuaciones de estado. Más me vale entonces que con estas dos ecuaciones de estado, si realmente son distintas, yo debería poder reconstruir en principio la relación fundamental, ¿sale? Entonces, si bien esta solita por separado no contiene toda la información, más me vale que las dos contengan toda la información, ¿sale? Y eso lo voy a poder observar cuando reconstruya la relación fundamental. Después que construya la entropía reducida, pues siempre puedo hallar la entropía a secas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer el trabajo, vamos a hacer la chamba. Quiero que observen lo siguiente. Noten que nosotros podemos escribir volumen reducido aquí. Si nosotros pasamos esta n dividiendo, pasamos la p para el otro lado, noten que el volumen reducido es, entonces aquí si quieren ponemos de la ecuación 1, obtenemos v igual a kb t partido entre p. Y entonces esta es mi primera ecuación de estado en las variables reducidas. Y luego, si nosotros nos fijamos en esta expresión, la u se puede convertir en la u chiquita pasando dividiendo. Entonces la u chiquita, ahora de 2, obtenemos que la u chiquita es 3/2 de kbt. Ahora, recuerden las relaciones, las expresiones que nosotros tenemos para estas derivadas. A mí me gustaría, ya reescribí las ecuaciones de estado de esta forma, pero quiero que observen lo siguiente. Si nosotros tomamos la derivada parcial de la entropía reducida respecto de U, se los voy a escribir aquí para que quede más claro. Si nosotros buscamos la derivada de S respecto de U, manteniendo constantes el volumen, pues entonces noten que esto se puede escribir como la derivada de n veces S chiquita respecto de n veces U chiquita. ¿Sale? Manteniendo V constante, pero V es V entre n. ¿Sale? Entonces hay que mantener constante V entre n. Pero si se mantiene constante V entre n, pues se mantiene constante V y se mantiene constante n. Si n es constante, pues entonces noten que aquí esto sale de la derivada, o en realidad, más bien esta derivada la pude hallar porque yo pude meter dentro de la derivada la constante n, la saco. De todas formas,
se cancela. Y obtengo de nueva cuenta esto, pero noten que aquí ahora ya tengo la S grandota y tengo la U grandota. Y entonces esto es a volumen y número de partículas constantes. ¿Sale? O sea, esencialmente quiero decir que la derivada de la entropía reducida respecto de la energía reducida es la derivada de la entropía respecto de la energía, sin los apellidos. Lo mismo pasa con la otra, con la derivada de la entropía reducida respecto del volumen reducido. Le quitamos los apellidos, punto. ¿Verdad? Entonces, voy a aprovechar que conozco estas derivadas. Aquí, la derivada de S respecto de U es 1 entre T, y la derivada de S respecto de V es P entre T. Entonces, puedo decir sin problemas lo siguiente. La derivada de S chiquita respecto de U chiquita a volumen constante es P entre T. Perdón, es 1 entre T. Y esto, 1 entre T, noten que lo puedo obtener de esta expresión. Si nosotros pasamos el T dividiendo y pasamos la U dividiendo al otro lado de la ecuación respectivamente, pues entonces esto es 3 medios de KBT entre U. Perdón, 3 medios de KB entre U. U chiquita. ¿Sale? Y por otro lado, tengo que la derivada de la entropía reducida respecto del volumen reducido, manteniendo la energía constante, la energía reducida constante, es P entre T. Y esto es igual, si se dan cuenta de la ecuación de estado 1, P entre T, esencialmente lo tenemos que aquí, nada más hay que invertirlo. Pero invertirlo entonces me dice que P entre T es KB entre V. La constante de Boltzmann entre el volumen reducido. ¿Sale? Entonces, noten ustedes que ahora ya tengo estas derivadas. O sea, la derivada de S respecto de U es esta cantidad. Y la derivada de S respecto de V es KB entre V. Ahora voy a integrarlas. ¿Sale? Ahora ya se convierte en un problema puramente de cálculo. Vamos a integrar. Entonces, integrando, vamos a llamarle esta 3 y esta 4. 1, 2, y este es 3 y este es 4. Entonces, integrando 3, obtenemos lo siguiente. Tenemos que S chiquita, que es una función de U y V, se obtiene de la siguiente forma. Entonces, esto es la integral indefinida de 3 veces la constante de Boltzmann entre 2 veces la energía respecto de la energía, porque estamos derivando respecto de U. Cuando integramos respecto de U, pues entonces tenemos que integrar esto respecto de U. Y noten que la integral indefinida es 3 veces KB entre 2 por logaritmo de U. Más una constante que depende de V, ¿verdad? Tenemos que agregar esta constante que depende de V porque cuando derivamos, esta cosa desaparece. ¿Sale? No, porque aquí depende de V. Entonces tenemos que agregarla. Es una constante de integración. Ahora, integrando 2 por otro lado. Integrando 4, perdón. Tenemos lo siguiente. Tenemos que la entropía reducida en función de U y V debería ser la integral indefinida de KB, la constante de Boltzmann, entre el volumen. E integrando respecto del volumen, claro está. Pero noten que otra vez nos aparece un logaritmo. Esto es KB por el logaritmo del volumen, más una función, una constante de integración, pero que ahora depende esta constante de integración de la energía. ¿Sale? Combinando estos dos resultados, se pueden dar cuenta que ya hemos obtenido la función de entropía, porque la constante S tilde es justo lo que tengo aquí arriba, 3 medios de KB entre el logaritmo de U, y mientras que la constante C es a veces el logaritmo de U. Por lo tanto,
tenemos que S, la entropía reducida en función de U chiquita y V chiquita, es igual a 3 medios, constante de Boltzmann por logaritmo natural de U más KB, logaritmo natural de V, más, y aquí sí tengo que agregar una constante de integración. ¿Por qué? Porque, pues, si bien yo tengo estas constantes de integración como función, de todas formas la integración me arroja una nueva constante, ahora sí constante en toda regla, una S0, que será como una especie de nivel de entropía de referencia, ¿sale? A este nivel, esta variable S0 no la podemos hallar, ¿sale? A este nivel, esta función, perdón, esta constante, no es posible obtenerla, porque, bueno, primero, esto es una teoría fenomenológica, por lo que esta función va a ser esencialmente la misma, perdón, será esencialmente la misma, no importa cuál constante yo elija, ¿sale? Y entonces, esto es la relación fundamental. Esta función, ahora sí, es la que contiene toda la información termodinámica. Pueden decir, bueno, pues qué lata, ¿no? Porque yo partí de dos ecuaciones que tienen toda la información y las mezclé en una sola, que tiene toda la información. Entonces me dicen, ¿y cuál es la utilidad? Bueno, la utilidad a este nivel todavía no la alcanzamos a ver, pero más adelante vamos a ver que existen diferentes representaciones de la relación fundamental, de la relación fundamental en la representación de energía en realidad, y con ayuda de esas alternativas, de esas representaciones alternativas, vamos a ver, por ejemplo, que podemos hallar la energía libre de Helmholtz, la energía libre de Gibbs, la entalpía, etcétera, ¿sale? Y entonces, con ayuda de esas otras relaciones fundamentales, vamos a tener acceso a otras cantidades termodinámicas que a lo mejor a este nivel no son del todo visibles, del todo claras, ¿sale? Pero llegaremos allá en un momento. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, nada más para cerrar esta parte. La S grandota. Pues dijimos que es N veces S chiquita. Entonces, esto es N veces todo esto, pero vamos a reemplazar U por la U minúscula por U entre N. Y esta V la vamos a reemplazar por V entre N. Más esta constante S0. Entonces, ya sea que les guste la representación reducida, pues aquí la tienen. Si no les gusta, si a lo mejor se les hace muy abstracto, pues no importa, aquí está. A la que a lo mejor estarán acostumbrados. La S grandota, la S sin apellidos. Bien, les doy un tiempo para que terminen de copiar y proceda a borrar el pizarrón. Voy a empezar a borrar esta parte del pizarrón. Profesor, Sí, ahí en la última ecuación que escribió es que se trabó mi computadora y no escuché bien lo que dijo.
Ajá. Vi que dividió entre el número de partículas. No, multipliqué esta ecuación, la que tenemos aquí arriba, toda la multipliqué por n. Ok. Toda la multipliqué por n y reemplacé la u chiquita por u entre n y la v chiquita por v entre n. Aquí esta S es una S grandota, aunque no lo aparenta, pero es, si quieren sería la S0 chiquita por la n. Ah, ok. Gracias. ¿Ya puedo borrar esta parte? Bien. Hormiga. Sí, Todavía sí, no. doctor. Sí. Este es lo último. Pues. Me espero entonces, para que también pongan atención a lo que voy a decir a continuación. Bien, voy ahora sí a borrar. Bien, entonces, bueno, hasta aquí hemos establecido ya un puente con la fenomenología, con la parte empírica. Y ahora lo que quisiera es aprovechar el tiempo para establecer lo que habíamos nosotros establecido como el problema fundamental de la termodinámica. Si ustedes recuerdan, nosotros pensamos en sistemas compuestos, pensamos que la termodinámica o los sujetos de estudio de la termodinámica son sistemas compuestos en general. Y entonces yo quisiera saber qué pasa cuando remuevo una de las constricciones del sistema. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, permito el flujo de partículas entre dos sistemas, de a lo mejor un sistema compuesto? Entonces, quisiera saber cómo es el nuevo estado de equilibrio. Quisiera entonces ahora no concentrarme quizá en el sistema compuesto más general, sino que voy a trabajar con un sistema compuesto sencillo que consta de solamente dos partes, ¿sale? Dos subsistemas, dos sistemas simples. Y entonces voy a ver qué es lo que sucede cuando yo remuevo alguna de las constricciones, ¿sale? Entonces esto es, que quiero buscar las condiciones de equilibrio entre dos sistemas simples. ¿Sale? Pensemos entonces que tenemos en una jaula, bueno, en un contenedor, que este contenedor está aislado del resto del universo. Entonces, lo que hay aquí dentro no se asoma al resto del universo, pero además, en el interior hay dos sistemas simples que están separados por una pared. De hecho, por tres paredes. O si quieren, una pared con tres propiedades. Idealmente, nosotros pensamos estas separaciones como separaciones ideales. Podemos pensar que son tres paredes en una. ¿Sale? De un lado tenemos, por ejemplo, un gas, a lo mejor un gas ideal, o bueno, un sistema en general, que contiene pues sus variables termodinámicas. Energía, volumen y número de partículas. Por supuesto, estas tres variables, debido al postulado 1, definen de manera única el estado de equilibrio del sistema, ¿sale? Y además,
El postulado 2 me dice que existe una función que depende de estas tres variables, que también caracteriza el estado de equilibrio del sistema. En realidad esta S tiene un papel más importante porque gracias a esta S es que yo voy a poder hallar relaciones entre diferentes estados de equilibrio. Igualmente del otro lado tenemos un sistema con su propia energía, su propio volumen y su propio número de partículas, U2, V2, N2, y también su correspondiente función de entropía, S2. ¿Sale? Están separados, por supuesto, por tres paredes, o como lo dije, puede ser piensen en una sola pared, como ustedes se lo imaginen. De todas formas, hay tres constricciones. Una de ellas es que tenemos una pared adiabática. O sea, es una constricción del sistema que impide el flujo de calor entre el sistema 1 y el sistema 2. No hay intercambio de energía a este nivel. También tenemos una pared que es fija. O sea, es una pared que no permite el intercambio de volumen entre una y otra. La mantenemos fija y entonces los volúmenes de los sistemas no cambian entre uno y otro. Y finalmente, también tenemos una pared impermeable. ¿Sale? La pared impermeable no permite intercambio de partículas, intercambio de materia entre los dos sistemas. ¿Sale? Y ahora entonces surge la pregunta fundamental, el problema fundamental de la termodinámica. Si removemos una o varias de las restricciones de estas constricciones, de estas paredes, entonces queremos saber cuál es el nuevo estado de equilibrio. En este nivel, el estado de equilibrio, con estas separaciones, son U1, V1, N1, U2, V2 y N2. ¿Sale? La pregunta es, ¿y si remuevo una, qué pasa? Pues vamos a ver. Sabemos del postulado número 3 que la entropía es una función aditiva. ¿Sale? O sea, ya sabemos que, bueno, por el postulado 2 sabemos que S1 pues es una función de U1, V1, N1. Idénticamente, S2 es una función que depende de sus variables correspondientes, U2, V2, N2. Y por el postulado número 3, sabemos que la entropía del sistema compuesto, vamos a llamarla S, es una función que va a depender de todas las variables extensivas de cada sistema que compone al sistema compuesto, valga la redundancia. U1, V1, N1, U2, V2, N2. ¿Sale? Y esta que está aquí, pues sabemos que no es más que la suma por el postulado 3, es la suma de las dos entropías, o sea, esta es S1 más S2. ¿Sale? En corto vamos a escribirlo. Me voy a evitar la chamba de poner todas las variables de la entropía del sistema compuesto. Y nada más la voy a escribir como AS. Y entonces, pues aquí sí, pues si quieren, puedo escribir a S1 en función de sus variables. ¿Sale? Ahora ya. Entonces establecí lo que me dice el postulado número 2. El postulado número 3. La entropía es la suma de las entropías. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es remover alguna de las constricciones. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es vamos a remover la pared adiabática. ¿Sale? Es decir, en un momento determinado, yo voy a permitir el intercambio de energía en forma de calor entre el sistema 1 y el sistema 2. Y voy a ver entonces cuál es la condición de equilibrio, cuál es el nuevo estado de equilibrio del sistema. ¿Sale? ¿Cuál es el nuevo estado de equilibrio del sistema? Pues me lo dice también el postulado número 3. Me dice el postulado número 3. Sí, es el postulado número 2.
El postulado número 2 me dice que yo debo de tener el nuevo estado de equilibrio como aquel que maximiza la entropía. ¿Sale? Y ahora, pues entonces lo que sigue es maximizar la entropía. El postulado número 3 me dice que estas son funciones continuas. Si son funciones, ya también me dice que son diferenciables. Si son continuas diferenciables, entonces la maximización se puede llevar a través de las técnicas que conocemos del cálculo estándar, ¿verdad? Tomamos la derivada parcial respecto del parámetro que queremos maximizar y entonces igualamos a 0 para hallar el correspondiente máximo. Noten ustedes que en este nivel, remover la pared adiabática implica que habrá cambios solamente en la energía de cada sistema. Si yo entonces remuevo esa pared, pues puede cambiar la energía, pero no puede cambiar el volumen. Si yo le pongo más energía al sistema, no tiene por qué cambiar el volumen. Si le pongo más energía en forma de calor al sistema, no tiene que cambiar el número de partículas, ¿verdad? Pero hay una cosa que sí es muy importante. La energía total del sistema, como el sistema está aislado del resto del universo, debe ser exactamente la misma, ¿sale? Entonces no queda más remedio que hacer la siguiente observación. Esto implica que hay cambios en U1 y U2. Eso está claro, ¿verdad? Esta es una U, aunque no lo parezca. Lo escribo bien. Pero además, como la energía se conserva, por conservación de la energía, tenemos que U1 más U2 debe ser igual, si quieren, a una U0, que es una constante. Entonces, variar U1 implica variar U2. Quiere decir que lo único que tengo que hacer es fijarme en las variaciones de un solo parámetro, no tengo por qué fijarme en los dos, ¿sale? ¿Por qué? Porque de hecho yo siempre en todo momento puedo escribir, en todo momento, como sabemos que U1 más U2 es constante, entonces podemos escribir U2 como U0 menos U1. Entonces, los cambios que yo haga en U2, imagínense que es como un diferencial, los cambios en U2, pues serán proporcional a menos los cambios en U1. Ya sea que los representen en forma diferencial o ya sea que los representen como diferencias finitas, no importa, los cambios en U2 son exactamente iguales a menos los cambios en U1. Esto lo quiero aprovechar porque cuando removemos la pared adiabática, entonces podemos pensar que la entropía del sistema compuesto tiene un único parámetro que cambia con la remoción de la pared adiabática. ¿Sale? O sea, a este nivel me voy a fijar únicamente en la entropía del sistema compuesto como si fuera una función únicamente de U1. ¿Sale? Sí, yo sé que depende de V, yo sé que depende de N, pero pues ahorita no me importa, porque ya sé que al remover esta pared, esas cosas no cambian. Entonces, ese nada más depende de un solo parámetro que cambia, y por lo tanto la maximización se lleva a cabo respecto de ese parámetro. Entonces, todo este rollo fue solamente para decir que la maximización, en consecuencia, maximizamos la entropía respecto de U1.
Bueno, pues conviene que escribamos S. Fíjense que S, que es una función, ahora les dije que nada más es una función de U1, pues es la función S1, que depende de U1 más S2, que depende de U0 menos U1. ¿Sale? Entonces aquí está puesto de manifiesto explícitamente la dependencia en U1 de la entropía del sistema compuesto. Y ahora voy a proceder a maximizar. Ahora maximizamos. Pues voy a tomar la derivada de la entropía respecto de U1. Noten ustedes que esto es la derivada de S1 respecto de U1. Aquí no hay ningún problema más. Y aquí viene la cosa. Podemos nosotros pensar que esto es como la derivada de S2 respecto de U2, pero multiplicando la derivada de U2 respecto de U1. Aquí claramente apliqué la regla de la cadena por conveniencia. Y si quieren, bueno, pues entonces podemos ver que, pues aquí mantenemos derivada de S respecto de U1. Y aquí, quiero que observen que la derivada de U2, U2 es U0 menos U1, respecto de U1, pues es simplemente un menos 1. Esta es una forma complicada de escribir menos 1. Quiere decir que y esto, en principio, la condición de maximización me dice que esto debe ser 0. ¿Sí? Y ahora, quiero que me digan quién es este. Y que me digan quién es este. ¿Alguna idea? 1 entre T1 menos 1 entre T2, ¿no? O sea, esto es el inverso de la temperatura del sistema 1, que es un parámetro intensivo del sistema 1. Y este es 1 entre la temperatura 2, la temperatura del sistema 2. Y eso debe ser 0. Pero entonces, lo que nos dice es que si nosotros removemos una pared adiabática, removemos la pared adiabática del sistema, entonces el nuevo estado de equilibrio es aquel que cumple con la siguiente condición. Que la temperatura 1, o sea, la temperatura del sistema 1, debe ser igual a la temperatura del sistema 2. ¿Sale? Entonces, yo solamente tengo que igualar las temperaturas para hallar el nuevo estado de equilibrio del sistema. Pero es algo que ustedes ya sabían, esto es lo que se llama la ley cero. Acabamos de deducir la ley cero de la termodinámica a partir de los postulados. ¿Sí? Pero no es toda la historia. Acabo de remover la pared adiabática y ahora voy a remover la pared adiabática y la pared fija, dos al mismo tiempo. Pero primero voy a hacer una pausa, terminen de copiar y procedo a borrar el pizarrón. En la penúltima igualdad, las Aquí. S todavía arriba. Aquí. Ajá, todavía deben llevar los subíndices, ¿verdad? ¿Te refieres a las condiciones respecto de las cuales son constantes, ¿verdad? O sea, las otras V y N constantes.
No, ¿Quieres? me refería más al subíndice de 1 y 2 de los De la estados. S. Ajá, es que se supone... Sí, gracias, sí, es una onda que se me pasó porque yo le llamé S sin subíndices a la del sistema compuesto, pero esta es la del sistema 1. Gracias por la observación, sí, tienes toda la razón. ¿Alguna otra duda? Bien, mientras voy a empezar a borrar esta parte. De hecho, como voy a trabajar con el mismo sistema, solamente borraré esto. Bueno, voy a borrarlo de las paredes. Esto creo que está suficientemente claro. Esto sí me sirve. Ah, no, esto en realidad ya no me va a servir, pero no importa. Bueno, borro solamente esto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Problema número 2. Removemos la pared adiabática. Y la pared fija. Entonces voy a borrar esas dos paredes y vamos a ver cuál es el nuevo estado de equilibrio. Ahora, observen que cuando removemos la pared, bueno, ya sabemos que cuando removemos la pared adiabática cambia la energía, pero cuando removemos la pared fija, ahora cambia el volumen. Puede cambiar el volumen del sistema 1 y puede cambiar el volumen del sistema 2. ¿Sale? Es como si tuviéramos un pistón que permite que haya un intercambio de volumen entre ambos sistemas. ¿Sale? Un pistón movible. ¿Sale? Y además ideal, que no tiene fricción, que no hay pérdidas de energía mecánica en forma de calor, etc. ¿Sale? Entonces, quiere decir entonces en este caso que vamos ahora a tener dos variables que van a hacer cambiar el valor de la entropía. ¿Sale? Entonces, ahora S va a ser una función, por ejemplo, de la energía 1 del sistema y de el volumen 1 del sistema. ¿Sale? O sea, esto sería S1, que depende de U1, perdón, sí, de U1 y V1. También va a depender de N, pero ya dije que esas son fijas, entonces no me va a interesar a este nivel. Y S2 también va a cambiar porque cambia la energía, porque ya dijimos que la energía es constante, la energía total del sistema es constante, pero el volumen del sistema total también es constante. ¿Sale? Y como el volumen del sistema, el volumen total del sistema es constante, entonces esta S, mejor la voy a escribir abajo. La entropía del sistema 2, entonces depende de U2, que es U0, una constante, menos U1, y depende de V2, pero V2 es V0, el volumen total del sistema, menos el volumen de este sistema, o sea, V1. Claramente, entonces, la función de entropía del sistema compuesto solamente depende de U1 y V1 a través de estas dos funciones. ¿Sale? Y ahora, para maximizar. Como ahora tenemos dos parámetros, dos variables, pues entonces tengo que tomar las derivadas parciales de cada una de ellas. Es algo que también aprendimos en el cálculo, ¿verdad? Si queremos maximizar respecto de estas dos, tomamos las derivadas parciales de cada una de estas, bueno, respecto de cada una de estas variables, e igualamos a 0. Esa es la chamba que vamos a hacer a continuación. Entonces, la parcial de S respecto de U1, voy a omitir la parte de poner el subíndice que indica que la otra es constante, para no plagar todo esto de notación.
Entonces tomamos la derivada parcial de S1 respecto de U1 y tomamos la derivada parcial de S2 respecto de U1, pero ya sabemos que esto es como derivar respecto de U2 y luego multiplicar por la derivada de U2 respecto de U1 que me arroja este signo menos que está aquí. Y entonces esto es lo que debe ser igual a 0. Esta igualdad esencialmente es la que tenemos allá, de aquel lado del pizarrón. Y la otra condición de maximización que tiene que ver con el volumen es la siguiente. La derivada parcial de US respecto de V1 es la derivada parcial de S1 respecto de V1 menos la derivada parcial de S2 respecto de V2. ¿Sale? Con relación a esta última parte, noten que hay una simetría exacta entre las variables U2 y V2, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar la derivada parcial de S1 respecto de V2 por la derivada de V2 respecto de V1, que me va a arrojar este signo menos. Y esto tiene que ser igual a 0. Llámenla a esta ecuación, si quieren, ecuación arroba. Y esta vamos a llamarle ecuación 2 veces arroba. Noten que la ecuación arroba esencialmente es la que yo tengo de este lado, que es la igualación entre las temperaturas. Entonces, de arroba está claro que se tiene la siguiente condición de equilibrio, que 1 entre T1 debe ser igual a 1 entre T2. ¿Sale? Es algo que ya vimos allá. Y la otra condición de equilibrio es de 2 veces arroba. Tienen que recordar qué significa o con qué variables, con qué parámetros podemos relacionar la derivada de entropía respecto del volumen. La derivada de la entropía respecto del volumen nos da, chequen sus notas, P entre T. P entre T. Entonces, esto es la presión del sistema 1 entre la temperatura del sistema 1 menos la presión del sistema 2 entre la temperatura del sistema 2. Claro está que como el inverso de la temperatura 1 debe ser igual al inverso de la temperatura 2, noten que aquí T1 y T2 las podemos quitar de esta igualdad. Lo que significa entonces que la condición de equilibrio que nos arroja la ecuación 2 veces arroba se puede escribir simplemente como la condición de igualdad entre las presiones del sistema 1 y las presiones del sistema 2. Pero esto es algo que también ya sabíamos, ¿verdad? Que es esencialmente el equilibrio mecánico. Si yo tengo un sistema que está ejerciendo una fuerza en forma de presión de gas, pues esta fuerza debe igualarse con la fuerza ejercida debido a la presión que tiene el sistema 2. Entonces, esto es una condición de equilibrio mecánico. Esta es equilibrio térmico. Esto se llama equilibrio térmico. Y esta se llama equilibrio mecánico. ¿Sale? Y podemos también continuar con este chiste, aunque no lo voy a hacer. ¿Qué pasa si removemos ahora, por ejemplo, la constricción de la pared móvil? Perdón, la pared impermeable, lo siento. Si movemos ahora, quitamos la pared impermeable, pero al mismo tiempo quitamos la pared adiabática, podemos dejar la pared fija como pared fija. Si nosotros hacemos esos dos cambios, bueno, lo pongo en azul. Este sería el punto 3. La pared fija, perdón, pared adiabática.
y la pared impermeable. Y esto es algo que les voy a dejar de tarea. Pueden mostrar sin problemas que la temperatura 1 debe ser igual a la temperatura del sistema 2 y que esta misma condición implica que el potencial químico 1 debe ser igual al potencial químico 2. ¿Sale? Entonces hay otra propiedad que a lo mejor no nos había preocupado hasta el momento, no a lo mejor en los cursos de termoclásica, pero sí, el potencial químico es una propiedad que me indica cuándo se llega al equilibrio termodinámico, cuando permitimos el intercambio de partículas entre dos sistemas. Y esta condición, al igual que las otras dos, tiene su propio nombre. Esta condición se conoce como condición de equilibrio químico. ¿Sale? Y se deduce exactamente en la misma forma en la que dedujimos las condiciones de equilibrio cuando removemos pared adiabática y pared fija. Si removemos las tres condiciones, claro está que tendremos tanto equilibrio térmico como equilibrio mecánico como equilibrio químico. ¿Sale? Bien. Voy a dejar la clase hasta aquí. Claro, les voy a dar un tiempo para que terminen de copiar, porque, bueno, sigue otra discusión que es súper importante y que en escasos 20 minutos no me va a dar tiempo de concluirlo. ¿Sale? Mejor prefiero que estén fresquecitos para la siguiente clase. Si tienen dudas, por favor, díganlo, mientras voy a detener la grabación.